Levanta tus manos. Dile al Señor, Señor, conéctame contigo. Dile, conéctame contigo. Conéctame con tu realidad. Conéctame con tu visión. Conéctame contigo, Jesús. Conéctame contigo. Una y otra vez, dígase, conéctame contigo. A veces estamos conectados con nuestro pecado, con nuestros problemas. Venimos aquí esperando que se ore por lo que yo quiero, esperando que se diga la palabra de conocimiento que yo quiero escuchar. Y el Señor nos está hablando, pero estamos atentos a otra cosa. Por eso dile, conéctame contigo. A veces el mayor problema de muchos ambientes y de muchos servidores es que falta conexión con Dios. Hay grupos que son reunismáticos, reunión, planismáticos, planificación, y a veces no hay una conexión genuina con el Señor. Por eso dile al Señor, conéctame. Quiero que hablemos el mismo lenguaje, quiero que respiremos el mismo aroma, quiero que vivamos en el mismo ambiente. Manténme conectado contigo, Jesús. No se lo digas con tu mente, díselo con la boca. Todo el que tiene celular aquí, cuando usted recibe una llamada, usted no habla telepáticamente, usted dice aló, y si el otro que le está hablando no escucha que hay una respuesta, el otro cuelga la llamada porque asume que usted no está en la línea. Habla con él, con tu boca, habla con él. De lo que está lleno el corazón, habla la boca, dice el Señor. Si tu corazón está conectado con él, entonces vas a dar palabras de conexión. Cuando uno está enamorado y está enamorando a la muchacha, ella nos hace caso porque pudimos conectar con su corazón. Y por eso cuando le decimos, ¿te quieres casar conmigo?, nos dice que sí, porque ella se conectó con nosotros. Hay muchos que no están conectados. Por eso ahora dile al Señor con tu boca, conéctame contigo, conéctame. Si oras en lenguas, díselo en lenguas también. Vamos, no se escucha. Que no se tenga que ir la energía eléctrica como en el ENGE del año pasado para que podamos orar. Conéctame, Jesús, conéctame. A veces la pobre gente llega a las comunidades y queremos que ellos oren, y cuando venimos a nuestros encuentros nosotros no oramos, y luego queremos que los que van a las comunidades hagan en las asambleas lo que nosotros no hacemos en nuestros encuentros. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. 70 monos, sentémonos. ¿Cómo están? Bien vencidos. Bien vencidos. Ah, bendecidos. Mírele la cara al de al lado y mire a ver si es calvo. Mire a ver si es calvo. Si es calvo, usted le va a decir, en este tema van a despeinar a los calvos. Mire a ver si el que está a su lado
tiene cara de doña Chencha o de don Pacheco, y dígale: desachénchese, desapachéquese. Para mí es una alegría venir a México. México me engorda cada vez que vengo aquí. Es que la comida es tan mala que tengo que probarla muchas veces. Y tengo que repetir y repetir y repetir. Ahora vamos a hablar un poco sobre el hagan lo que Él les diga. Es una palabra que dice María en el Evangelio de San Juan, capítulo 2. Y vamos a analizar algunos textos bíblicos. Y te voy a pedir que prestes mucha atención a la palabra de Dios el día de hoy. En el libro de San Juan, quiero decirte que fue el último evangelio que se escribió. El primero fue el de Mateo, primero fue Marcos, luego escribe Mateo, luego llega Lucas, y Juan es el último que escribe. Y fíjate, Juan capítulo 2 dice lo siguiente, dice: al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino. ¿Qué se acabó? Y la madre de Jesús dijo: ya no tienen vino. ¿Qué dijo María? Jesús le contestó: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella le dijo a los que estaban sirviendo: hagan lo que Él les diga. ¿Cómo le dijo? Dice: había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua estas tinajas, y las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonia. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino regular. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primer signo milagroso con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra de Dios. Fíjate, aquí aparecen varios elementos muy interesantes. Yo me voy a detener solo en cosas que a mi juicio le van a servir mucho a los servidores. Quiero preguntar: ¿puedo hablar español? En dominicano es: ¿puedo hablar claro? ¿Me dan permiso para hablar claro? ¿Seguro? ¿Son responsables ustedes? Entonces fíjate, aquí habían varios elementos. Es una fiesta, es una boda. Jesús hablaba mucho del reino de Dios como una boda. Esto representa el reino de Dios. Y en ese lugar había una mujer. ¿Cuál era el nombre de esa mujer? Esa mujer representa la nueva alianza, la nueva Eva, a diferencia de la antigua, que estaba en ese banquete de bodas con Jesús y sus discípulos y su iglesia, invitados a esa boda. Habían 6 tinajas de piedra. Esa tinaja dice que los judíos la utilizaban para sus purificaciones. Esas tinajas lo que representan es la ley antigua. Esa ley son 6. El 6
representa el número de la imperfección, eso de 666, que dice que el signo del demonio, cosas que los evangélicos se han inventado, es otro tema. Pero el 6 representa la imperfección de la ley para poder purificar a la persona. Entonces hay agua, que ese agua que estaba ahí, lo que representa es, en el lenguaje bíblico, la práctica de la religión vacía. Entonces, en ese lugar, en esa fiesta en la que está Jesús con su madre, aparecen todos estos signos. Y es interesante que lo que María le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. Jesús se la pasó hablando, y habían enseñanzas de Jesús que tenían que ver directamente con el ser, con lo que uno es, y otras enseñanzas de Jesús estaban directamente vinculadas a lo que uno tenía que hacer. Y yo me quiero detener el día de hoy en esas enseñanzas de Jesús que tienen que ver directamente con el hacer. Jesús tenía varias preocupaciones, y la primera preocupación que Jesús tenía, que es la preocupación de la que te quiero hablar, la primera, es que Jesús le preocupaba que sus discípulos tuviesen una mentalidad aferrada a las normas y a las estructuras. Fíjate que llama la atención que en ese versículo, en el versículo 6 del capítulo 2 que leímos del Evangelio de San Juan, dice que había allí 6 tinajas destinadas a la purificación de los judíos. Jesús podía decir: bueno, búsquense 6 envases, búsquense vasijas de otro tipo, pero donde Él se detiene es en las vasijas que estaban destinadas a la purificación. Como era una boda y había mucha gente, yo me imagino que en ese lugar había gente que sus manos se las lavó en el agua de esas tinajas. No es o no era como en el tiempo de hoy, que usted va a un lugar, va al baño, abre el grifo, se lava las manos y ya. En aquella cultura no. El agua estaba en la tinaja. Usted se lavaba el agua, las manos con el agua de la tinaja, y todo ese sucio se iba acumulando en esa tinaja. Jesús le dice a ellos, va y lo primero que toca es el signo religioso que ellos tenían. Jesús fue y se metió con el esquema religioso que ellos ya tenían establecido en ese lugar. Él pudo decir: habrán copas, habrán vasos por ahí, habrán galones, habrá algo en lo que se pueda poner el agua. A un judío nunca se le iba a ocurrir tocar las tinajas de las purificaciones para hacer cualquier otra cosa totalmente distinta a la finalidad de esas tinajas. Jesús en el Evangelio se la pasó hablando del vino. Él dijo: no se puede echar vino nuevo en una vasija vieja, porque se va a perder el vino y se va a perder la vasija. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Con la vid es que se hace el vino. La última cena Jesús la hizo con vino. Y cuando Jesús va a este lugar y va a esta boda, lo primero que toca son las tinajas con las que ellos religiosamente habían crecido a lo largo de su vida. A Jesús, yo me imagino que cuando la gente muy religiosa que estaba ahí, cuando la gente muy devota que estaba ahí, cuando doña Chencha y don Pacheco que estaban en esa boda vieron eso, lo primero que dijeron fue: ¿cómo? ¿Y cómo Él toma las vasijas de las purificaciones? ¿Cómo Él agarra estas vasijas y las utiliza? Él no sabe que esas vasijas son sagradas. ¿Y cómo a Él se le ocurre? Porque estas vasijas de piedra representan ese corazón de piedra del que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 36, verso 26. Gente
que está en la iglesia, gente que dice ser del pueblo de Dios, pero su corazón está endurecido porque no le han permitido al Espíritu del Señor actuar con libertad en su vida. Y son personas que están más aferradas a su mentalidad, a su esquema, a su estructura, a lo que ya se ha institucionalizado en su comunidad, que ni siquiera ha sido dictado anteriormente por el Señor. El Señor inicia en el Evangelio de San Juan su vida desafiando las autoridades religiosas. Esas autoridades que en el mismo Evangelio, en el capítulo 11, cuando resucita Lázaro, dicen: a este tenemos que matarlo, porque todo el mundo le está creyendo y se está yendo con él. Jesús en otro momento le dice a sus discípulos: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Eso está en Mateo 16:6. Cuídense de la levadura, cuídense de esa mentalidad, cuídense de ese sistema religioso que está tan apegado a lo que ellos han construido y no a lo que el Señor ha dicho. Por eso, este milagro de Jesús, este signo, inicia con piedras que representan la ley, inicia con agua que representa una religión vacía, que se convierte en vino, que es el vino de la nueva alianza que el Señor trae para nosotros. Isaías capítulo 1 verso 22, escucha lo que dice, escucha bien, y si esto no te abre el corazón, habrá que buscarte un exorcista el día de hoy. Dice: eras plata y te has convertido en basura, eras buen vino y te has avinagrado. Palabra de Dios. Isaías 1:22. Fíjate lo que le está diciendo el Señor al pueblo: te has vuelto vinagre. El vino avinagrado es un vino que daña, es un vino que no le hace bien al organismo, es un vino lleno de ácido, es un vino amargo, es un vino que ni siquiera los animales pueden beber. Por eso Jesús en un momento le dijo a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, porque le imponen a otro cargas que ustedes no se atreven a tocar ni siquiera con un dedo. En el Evangelio de San Marcos, voy a leer otro texto un poco largo, pero quiero que le prestes atención a eso. Marcos capítulo 7 del 12 en adelante. Escucha lo que dice: se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los ancianos, y al volver a la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan y practican por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello, los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les dijo, escuche la respuesta de Jesús. Él les dijo: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. ¿Cómo le dijo Jesús? En vano me rinden culto.
ya que enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres. Les decía él, qué bien que violan el mandamiento de Dios para conservar su tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ofrenda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda, ya no le dejan hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Palabra de Dios. Fíjate esta preocupación de Jesús. Esto es lo primero que queremos abordar el día de hoy. Los discípulos de Jesús andan con este hombre que ha perdido la cabeza, y de repente llegan a un lugar y todos los judíos están ahí y ven que los discípulos llegan, comen, ni se lavan las manos hasta el codo, ni limpian los objetos en los que van a comer. ¿Cuál era el problema de esto? No había en la ley ningún mandato que diga que la gente tenía que lavarse las manos para comer. Eso no existía. Escuche qué pasó. La ley de Moisés establecía que el sacerdote tenía que lavarse las manos antes de ofrecer el sacrificio al Señor. Pero ¿qué pasó? Por un acto de piedad, por un acto piadoso muy bonito, muchos de estos sacerdotes del Antiguo Testamento les recomendaban al pueblo que para que ellos recuerden cómo se ofrece el sacrificio, que ellos hagan estas prácticas en su casa. Pero eso no lo había mandado a decir el Señor. Eso era un invento de ellos. Algo piadoso, sí. Algo muy bonito, sí. Pero ¿cuál fue el problema? Que esto ellos lo convirtieron en una regla. Ellos impusieron esa carga, esa norma religiosa. Eso el Señor no lo había dicho. Y de repente Jesús llega a este pueblo y se encuentra con un sinnúmero de inventos que los líderes religiosos se habían inventado. Y esto a Jesús le choca. Y por eso sus discípulos que andan con él repiten lo que ellos ven que él está haciendo. Jesús encontró un pueblo profundamente religioso, un pueblo que los líderes le habían hecho mucho daño a la pobre gente que llegaba con deseo de acercarse al Señor. Y quizás tú dirás, bueno, Melchor, pero aquí no tenemos esa tradición de lavarnos las manos. Pero hay muchos líderes en comunidades que se han inventado mandamientos que no ha mandado el Señor. De repente toca el día de servicio y se ha dicho que las mujeres tienen que ir con falda. De repente sale la muchacha de la universidad, no le da tiempo ir a su casa a ponerse una falda para servir, y doña Chencha se aparece y le dice a la muchacha, ¿y su falda? No le pregunta cómo estás, cómo llegaste, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí en la asamblea. No, por lo primero que le pregunta es, ¿y tu falda? Yo recuerdo que en mi país yo estaba en un ministerio que usábamos en los encuentros playeras como la que ustedes tienen, y en uno de esos encuentros yo cambié mi playera con la de un amigo de otra diócesis, y yo duré casi un año sin servir en mi comunidad porque los días de servicio había que ir con esa playera, y como yo mi playera se la había dado a otro amigo, a mí los líderes no me dejaban servir. Hoy día nos hemos llenado de reglas, que si usted no va a las 5 reuniones de formación que tiene el ministerio el mes, usted no puede servir. Si no hiciste los 5 retiros, no puedes ir a Lenses.
Si no te vas con nosotros en nuestro camión, pues no puedes ir porque es con nosotros. ¿Y por qué? Porque esa es la regla. Y de repente tú tienes personas en comunidades que se sienten mal porque no cumplen los caprichos de los líderes, aún haciendo ellos la voluntad del Señor. Porque mucha gente ha llenado sus comunidades de reglas. Yo sé que gracias a Dios los servidores que son así no vinieron, lo enviaron a ustedes. Bien por eso decía el Señor: hipócrita, tú estás mirando la paja del ojo de tu hermano y no estás viendo que la del tuyo es más grande. Jesús le dijo a ellos: en vano me rinden culto. ¿Tú te imaginas que el Señor esté mirando desde el cielo y diga elenses: en vano me rinden culto? Tantos retiros que has hecho y que el Señor mire de arriba y diga: en vano me rinden culto. Este pueblo me honra con la boca. Tenemos la boca llena de los cantos del Ministerio Nacional de Música, pero a veces muchos tenemos el corazón lejos de Dios. Yo recuerdo que una vez fui a predicar a un lugar y cuando llego a predicar, eso me pasó en New Jersey, en Estados Unidos. Llego con un amigo. Ese día parecía joven, soy joven pero parecía más joven. Andaba como de jean así, un indigente parecía, un homeless. Entonces llego y cuando llego con mi amigo, llega el servidor, saluda a mi amigo y le dice: ¿y el predicador? Y entonces le dice mi amigo: él es el predicador. Y me mira y dice: es que no tiene cara de predicador, pero vamos, venga. Y yo me quedo, ¿what? Iba a decir una palabra, pero le iba a decir en inglés, pero porque si el John anda por ahí, pero no la voy a decir. Entonces, yo me quedo como que, what the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Entonces, me quedo en crisis. Cuando llego a la casa, yo vivía en Nueva York cuando eso, llego a la casa y busco cara de predicador. Y habían unos señores como, o sea, una cara como que muy rara. Entonces, me pasa que ese día no andaba de saco, de jaque. Otro día entonces hacía mucho frío, me pongo un jaque, llego temprano a esa comunidad, me siento a orar y se me acerca una señora y me dice: hermano, ¿usted qué va a predicar? Y yo le digo: sí, ¿fue usted que habló conmigo? No. Pero ¿y por qué usted me pregunta si voy a predicar? Es que usted tiene como esa cara, como de que predica. Ese día tenía el jaque. Entonces hoy día, una vez llego a un lugar, y me pasó aquí en México, no diré en qué dioses, porque después dicen: hey, allá son así en el sur, aleluya, gloria a Dios, reprende a lo del sur, Señor. Llego y me preguntan: hermano, ¿y su cruz? Y yo: ¿cuál cruz? La cruz que los predicadores tienen que andar con su cruz. Aquí, mire, le presto la mía. Y yo, mire, ya con mi suegra tengo. Entonces, reglas. Jesús por eso le dijo: con sus reglas anulan el poder que tiene la palabra de Dios. A Jesús le preocupaba el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo es asumir la actitud de que la única forma, de que la manera correcta, de que la mejor manera es como nosotros lo hacemos. Hoy día de repente le dicen a alguien: vamos a poner al hermano fulano a que dirija la alabanza. Salta doña Chencha: no, a él no. ¿Y por qué? Es que como que él no me gusta. O sea, como que no. Pero que Dios lo usa. Sí, pero como que le falta madurar. Le falta vivir el proceso. Él le falta como aprender. Le hace falta ir a los retiros del equipo nacional. Le falta ir a las actividades del diocesano.
O sea, porque a mí no me gusta, dejamos que gente que se puede alimentar con los dones que el Señor le ha dado a ese hermano, se vaya con hambre. Eso era lo que iban a hacer los discípulos. Cuando Jesús predicaba, le dijeron: maestro, despache esa gente. Y él dijo: denles ustedes de comer. No, pero es que solamente tenemos 5 panes y 2 peces. O sea, tenemos los 5 panes y los 2 peces con lo que vamos a comer nosotros. Tenemos los 5 panes y 2 peces que son para nosotros. Y Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Dijo: tráiganmelo. Y ahí habló de un jovencito, que es el jovencito ignorado en la comunidad, el jovencito que nadie cree en él, nadie cree en sus carismas, nadie cree en su talento, nadie cree en el don que Dios le ha puesto. Y con ese don que ese muchachito puso al servicio de Dios, comieron más de 5,000. Si Jesús se lleva del capricho de sus discípulos, pues la gente se muere de hambre. Jesús nunca va a dejar que alguien se muera de hambre por el capricho de un servidor. Legalismo es creer que lo mío es lo mejor, que mi estilo es el mejor, que mi grupo lo hace de la mejor manera. Y fue con esto que se encontró Jesús. Yo recuerdo que una vez fui a predicar a un lugar. Ese día, eso me pasó en Estados Unidos. Yo duré 3 horas en un tren para llegar a ese lugar. Y cuando llegué 15 minutos tarde al grupo de oración. El grupo ya estaba en la alabanza y me dijeron: hermano, usted no puede predicar porque usted no estaba aquí en la oración inicial del equipo. Y yo pregunto: ¿pero y por qué hacen eso? Lo que pasa es que el padre que fundó el grupo era así. Él decía que el que es impuntual, pues el diablo que tiene encima. Entonces esta gente estaban viviendo una norma que por tradición alguien la puso. Alguien dijo: no, en la asamblea, si usted no tiene la Biblia en la mano, usted no puede dirigir la alabanza. De repente al hermanito se le queda la Biblia y no la puede dirigir porque usted no trajo su Biblia. Usted tiene que venir con la falda, tiene que venir con el polo de la renovación, tiene que venir con un protocolo de vestimenta, tiene que llegar a tal hora. Y de repente hay gente que se siente mal. Yo recuerdo que fui a una diócesis aquí y estaba en el cuartito. Y uno de los servidores que estaba ahí se me acercó y me dijo como con mucho secreto si podía hablar conmigo, pero fuera de ahí, porque en esa diócesis estaba prohibido que la gente hable con los predicadores. Y de repente a esta persona le decían: ¿y tú quién eres que habla con el predicador? ¿Y tú quién eres que habla con el padre? Recuerdo que andaba con el padre Miguel en ese momento. Jesús entró a un pueblo que estaba corrompido y por eso le dijo: en vano me rinden culto, porque su corazón está aferrado a esquemas y estructuras que ustedes se han inventado. Yo no dije eso. Yo dije que en el templo el sacerdote, cuando iba a ofrecer el sacrificio, tenía que lavarse las manos. Pero ustedes ahora se han inventado que todo el mundo tiene que lavarse las manos. Están tomando un precepto mío, lo están usando para manipular a la pobre gente. Eso fue con lo primero que se encontró Jesús. Judas era legalista. ¿Usted sabía que Judas era legalista? Cuando Jesús estaba en su última cena pública, que llega la mujer y le rompe el perfume en los pies a Jesús, Judas, el religioso, el legalista, sale: pero ¿y cómo es posible que este perfume se rompa? No se le pudo haber dado a los pobres. ¿Qué le importaban los pobres? ¿Qué le importaba a la gente? David era legalista. David manda a matar a Urías y de repente va Samuel donde él y le dice: mira, había un hombre que tenía 2 ovejas y había uno que tenía muchas y el otro le cogió la que tenía. Maten a ese hombre. Y cuando el profeta le dice: ese hombre eres tú, dice: ay, misericordia. Porque a veces somos duros con los demás. Somos duros.
que el hermano fulano no puede dirigir la oración porque él está en divorcio. La hermana fulana no puede sentarse delante en la asamblea porque ella no está casada por la iglesia. Jesús se encontró con una realidad llena de reglas impuestas por la gente que se suponía que estaba ahí para acercar a las personas a Dios. Por eso Él le dijo: cuídense de la enseñanza de los fariseos. Cuídense de la enseñanza de Herodes. No sean políticos. Eso fue lo primero. Y a mí me llega a la mente la palabra espiritualómetro. ¿Usted sabe lo que es el espiritualómetro? Hay gente que parece un espiritualómetro. A mí no me gusta el hermano fulano porque él como que no es muy espiritual. Fulano, sí, fulano es muy espiritual. Yo no sé cómo ellos miden la espiritualidad de alguien. Me da la impresión de que la miden poniendo reglas. Si usted llega puntual, si usa el polochés, si usa la falda, si manda a la gente a aplaudir, si tiene una cara siempre porque el servidor tiene que ser alegre. Me acaban de botar del trabajo, pero tengo que ser alegre. Me acabo de enterar que mi esposa me pone los cuernos, pero tengo que ser alegre. Me acabo de enterar que mi jefe me canceló, pero tengo que ser alegre. Reglas, reglas y más reglas. Lo segundo que aparece en la boda de Caná es que Jesús dice: llénenlas de vino y ahora pruébalo. Lo segundo es que Jesús le preocupaban las necesidades humanas. Si tú crees que a Jesús no le importa tu trabajo, que a Jesús no le importa tu familia, que a Jesús no le importa tu economía, déjame decirte que estás erradamente equivocado. Una boda en la cultura judía, el vino, bíblicamente, lo que representa es la alegría. De hecho, en la Biblia hay más de 250 referencias, solo en el Antiguo Testamento, del vino vinculado a la alegría y a la fiesta, siempre de la mano con la visión de alianza que tiene el Señor con su pueblo. Cuando en una boda judía, no es como ahora, que ahora usted agarra, hace una boda, la hace de tarde o de día, porque si la hace de noche la gente va a querer beber, porque como que la noche, y para usted gastar menos plata, la hace de día y ya 2 horas. En la cultura judía una boda se extendía una semana, y si el vino se acababa en esta boda, se entendía que a esta familia le faltaba la bendición de Dios, que esta familia tenía una maldición, y los hijos que venían de esa familia se le decía: esos son hijos de la pareja a la que se le acabó el vino. Y si era hombre, difícilmente una mujer le hacía caso, porque se comprendía como una maldición generacional, que el vino se acabó. Sin embargo, Jesús, a esa gente, para que no caigan en el error de creer que tenían una maldición, de que Dios no estaba con ellos, le hace el milagro del vino. Y ese milagro del vino, de la alegría, fue el milagro que Jesús vino a poner en cada enfermo que Él sanaba, en cada persona a la que Él le cambiaba la vida, en cada persona que recibía la buena nueva del Evangelio. Jesús no pasa de largo ante las necesidades humanas. Si a los discípulos en Marcos 7 les dijo: cuídense de la levadura de los fariseos, ahora en el libro de San Lucas, en el capítulo 10, verso 9, Él va y dice: donde encuentren un enfermo, sánenlo. Para Jesús, la sanación física, la sanación interior, la sanación psicológica, la sanación del ser humano es más importante. Ese fue un tema capital para Jesús. Por eso Él se la pasó sanando enfermos,
liberando endemoniados, y sanaba a toda hora, y sanaba él de todas formas. De hecho, en Lucas capítulo 13, verso 31, aparece uno y le dice: vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Y Jesús le dijo: díganle a ese zorro, así lo dice textualmente. Hay otra traducción que va a decir: díganle a esa perra. Así está en la Biblia, léalo, no la tenga ahí solamente para... Dice que yo hago milagros y hago sanaciones hoy, mañana, pasado mañana, y al tercer día seré consumado. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, verso 1 al 6, aparece una sanación interesante. Marcos capítulo 3, del 1 en adelante, escucha lo que dice. Jesús entró otra vez en el templo, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado, y así tener de qué acusarlo. Hay gente en los grupos de oración que son espías, que andan buscando, y es el primer día que ponen al hermanito a predicar, y de repente allá está doña Chencha y don Pacheco. Se sientan delante con una libreta, y está el hermanito: Dios nos ama mucho, lo dice su palabra. Y ahí está doña Chencha y don Pacheco, y se hablan. Y el hermanito más nervioso, casi se hace pipí, y doña Chencha acechando. Y de repente alguien dice: wow, la prédica del hermano estuvo buenísima, Dios tocó, Dios liberó, Dios lo usa al hermano, wow. Y ahí sale doña Chencha: sí, pero a él como que le faltó profundizar más. ¿Tú viste la oración que hizo? ¡Wow! ¡Qué oración poderosa! Sí, pero él se emociona mucho. ¿Y tú viste que dirigió la asamblea de oración? Muy bien, ¡wow! Sí, pero no dejó cantar a los de música. Espiasmáticos son esos. Andan espiando. Y Jesús a esta gente religiosa le pregunta: ¿qué es más importante hacer en sábado? O sea, ¿qué es más importante hacer? ¿Qué es más importante hacer?, le pregunta Jesús. Y ahí en ese lugar donde había un hombre con la mano tullida, en la iglesia hay mucha gente que tiene la mano tullida, porque los religiosos, y cuando digo religiosos no estoy hablando de monjas ni de sacerdotes, estoy hablando de una mentalidad aferrada a un sinnúmero de reglas. Porque de repente doña Chencha, como sabe que esto es para ella, dice: ay, están hablando de la monja, aleluya, eso es la monja, que hable de la monja. No, doña Chencha, es de usted que hablamos. Jesús era alérgico a esta actitud. Él vino a sanar al oprimido. Él vino a sanar al que sufre. Y me llama mucho la atención que Jesús sanaba en sábado, el día que no se podía, y sanaba tocando, que tampoco se podía. Si usted tocaba a un enfermo en aquella cultura, la mentalidad era que el enfermo le pegaba a usted su maldición, y usted tenía que purificarse por la maldición que ese enfermo le pegaba. Qué raro que a Jesús no se le pegó la maldición del enfermo, sino que al enfermo Él le pegó lo que él tenía. Eso es lo que el Señor quiere hacer con los servidores. Que el que tú toques
sea sanado por Él. Quiero darte algunos testimonios. Quiero que me pongan la imagen 1, por favor. Allá, Paco. Ellos son Huguito y su esposa. Eso fue en Toluca el año pasado en el Nacional de Líderes. La imagen 2. Son Silva. Los primeros son de Coaxa y estos son Silva y su esposa, Silva Zarco. Son de Monterrey. Ellos no podían tener hijos. Tenían esterilidad irreversible. Hubo palabra de conocimiento en Toluca. Señor, ven a bendecir a esta gente, oramos por ellos. Lo hicimos como lo hicimos hoy aquí. También lo hicimos de manera personal. Nos acercamos y oramos por ellos. Luego, en el Enges el año pasado, aquí mismo, volvió a salir la palabra de conocimiento. Ellos estaban en la parte de arriba. Oramos por algunos y por ellos. Hoy día, imagen 3, ese es Hugo y su esposa con su bebé. Imagen 4, imagen 4, ese es Silva y su esposa con su bebé. Jesús vino a sanar. Cuando alguien le diga a usted, esa enfermedad que tú tienes, tú la tienes que ver como una bendición de Dios, dígale: apártate de mí, Satanás. Jesús, dice la Biblia en Juan 3:16, Dios envió a su Hijo al mundo. No dice que envió cáncer, no dice que envió SIDA, no dice que envió diabetes, no dice que envió hipertensión. Él envió a su Hijo, y su Hijo dice: yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Y si tengo que romper el sábado para sanarte, si tengo que romper la regla absurda que puso tu coordinador, la voy a romper para llegar a ti, porque vine para que tengas vida abundante. Ese es el Dios de Jesús, amén. Siguiente imagen. Esos son Luisa y Foad. El morenito que está ahí, morenito, ¿verdad? O sea, me disculpan. Mentira. Ellos son dos amigos de Nicaragua, a quien amo mucho. Nicaragua es un país al que yo visito con mucha frecuencia. De hecho, hace un mes, bueno, esa foto fue hace un mes. Luisa y su esposa, yo lo conocí en el año 2013. Tenían esterilidad irreversible. Luisa había sido operada y le habían sacado toda la matriz, y ella no podía quedar embarazada. Luisa cayó en depresión, cayó en ansiedad, estuvo al borde del suicidio. Nos conocimos en el 2012 y empezamos a orar. Luisa tenía muchas ideas que chenchas y pachecos en Nicaragua le habían inculcado, de que Dios te quiere enferma. Eso es un plan hermoso de Él. Eso es para que tú adoptes. Su voluntad de Dios es, la voluntad de Dios es esa. Tú tienes que conformarte. Ya que Dios no te dé el hijo, pues confórmate. Año 2012, año 2013, año 2014, hasta el 2017, que me mantuve yendo mucho a Nicaragua, a veces 2 veces al mes. Seguimos orando. En el 2017 conocí a la cuñada de Luisa, una hermana de su esposo, que tampoco podía concebir. Su hermana vive en Panamá, y ahí oramos al Señor. Dimos órdenes de fe al cuerpo: en el nombre de Jesús, arréglate. Le dijimos a él: ora por el vientre de tu esposa, ordénale al vientre que se arregle en el nombre de Jesús. Jesús nos mandó a hablarle a la montaña para que se muevan. La montaña de la esterilidad, que se mueva. A mí me rompía el corazón la siguiente imagen. Pueden poner la siguiente imagen. Que los días de Navidad, Luisa y su esposo, esta era la foto que ponían de su familia. A mí eso me partía el corazón.
Luisa tiene amigas que el esposo, o sea, sus esposos le decían: wow, qué hermosa estás embarazada. Y Luis y su esposo intentando. Oramos en el año 2017, en noviembre, en Nicaragua, oramos por Luisa. A los 2 meses, de repente, Luisa está embarazada. Hace unas semanas, siguiente imagen. Esa es María Amanda. Se llama María Amanda Guadalupe, porque yo le dije: pídanle y vamos a pedirle a la Virgen de Guadalupe que también le haga el milagro. Siguiente imagen. Bueno, es el morenito. Y su cuñada en Panamá, siguiente imagen, parió trillizos. La ciencia había dicho que no, y Dios dijo que sí, porque Él viene a convertir el agua en vino. Y si tú quieres que Él convierta tu agua en vino, vamos a orar en esta tarde. Ponte de pie y oremos a ese Jesús para que repita el día de hoy lo que hizo en las bodas de Caná. Dice la Biblia que con este signo, sus discípulos creyeron en Él. Hay gente que dice: no hace falta que hayan milagros para que yo crea. No hace falta que yo vea para creer. Pero la Biblia dice que con ese signo sus discípulos creyeron en Él. Hermano, hermana, hoy vamos a orar. Vamos a orar para que Jesús tome el centro de nuestro corazón, para que Él tome el centro de nuestra vida. Hay mucha gente hoy día que su vida, su santidad, su fe gira alrededor de las normas y caprichos de muchos líderes. Gente que ha puesto su corazón en devociones. Nosotros no estamos hechos para tener intimidad con tanta gente. Hay gente que sigue todas las devociones del mundo: San Panfanflio, Santa Panfanflia, San Pichinfliflo, y no tenemos nada en contra de las devociones. Pero como decía el Papa Francisco, hay devociones que no nos conducen a Dios. El centro es Jesús. La carta a los Hebreos dice: fijos los ojos en Jesús, que es quien inicia y consuma la fe. Jesús dijo: cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y qué lamentable es que mucha gente está más preocupada por hacer la voluntad de sus coordinadores que por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has querido orar por alguien y no vas porque tienes miedo a lo que el coordinador te va a decir? Gente que tiene el deseo de ir y comunicar una palabra que el Señor le ha dado, pero el coordinador le dijo: no, es que tú no tienes carisma de palabra de conocimiento, tú no tienes carisma de sanación, tú no tienes. Y nos han metido tanto en la cabeza el tú no, que nos inmovilizamos. El Señor hoy viene a romper normas, viene a romper esquemas. Hablamos mucho de que queremos un cambio, una novedad, un nuevo soplo, un nuevo aliento. Pues abramos. Él dijo: vivan unidos a mí, porque sin mí no pueden hacer nada. Levanta tus manos. Dile al Señor: Señor, yo quiero que tú seas el centro. No mi religiosidad, no mi religiosidad vacía. Yo pongo mi agua
para que tú la conviertas en vino. No quiero vivir de mi agua, quiero vivir de tu vino. Dile al Señor, quiero vivir de tu vino, quiero vivir de, dame a beber de tu vino. Díselo, toma el lugar, toma el centro. Jesús no quiere el primer lugar, porque siempre que hay un primer lugar, hay un segundo que compite con el primero. Jesús quiere el centro, porque el centro es único. No pueden haber dos centros, es un solo centro, y ese centro es Cristo. Por eso díselo, vamos, con tu boquita, ábrela. Tú eres el centro, tú eres el centro. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el Señor. Desde el principio hasta el fin, tú has sido, siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo, gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, tú eres el centro, vida eres.
Cristo es el centro, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, mi vida eres tú. La palabra de Dios dice la palabra de Dios en Mateo. Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y observen lo que ellos digan, pero no imiten nunca su conducta, porque dicen y no hacen. La cátedra era una silla, era como un trono. Ese trono tiene que ser ocupado por el Señor. Por eso yo te invito a que nos enfoquemos en Él. Dile al Señor: me enfoco en ti. Dile: Señor, me enfoco en ti. Tú eres el centro. El cántico dice: tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Cántale: tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Una vez más, tú eres el centro. Díselo. Tú eres el centro. Voltea y mira al Señor. Nada importa más que tú. Que esa sea una canción profética que nos libere en esta tarde. Y todo el universo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Una vez más, tú eres el centro. Jesús es el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. Tú eres el centro. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro del Enges es Jesús. El centro de todo eres Jesús. El centro de mi vida. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás.
Levanta tus manos y míralo a Él.